poder estar con todos ustedes en esta mañana otra vez. Dios es bueno, otra vez amaneció el sol, Yemima está viva, yo estoy vivo, todos estamos vivos. Entonces qué alegría y qué bendiciones poder estar aquí con todos ustedes. El Señor es bueno, ¿sabe? Cada que amanece no podemos sino agradecer por su infinita misericordia, por su infinita bondad que tiene para con cada uno de nosotros. Agradecer su nombre, bendecirle porque podemos tener otro día más para cantarle, para alabarle, para decirle cuánto le amamos. Bueno, el tema de esta mañana es uno de los temas para mí muy importante, porque creo que es una de las maneras, a ver cómo me explico. Es una manera para que el creyente perciba la voz de Dios dentro de su ser, para que el creyente pueda acceder a la revelación mediante el Espíritu. Creo que algún día, cuando hablemos acerca de cómo estudiar la palabra o qué tips podemos dar a los hermanos para que puedan obtener revelación, para que puedan obtener conocimiento de la palabra, vamos a hablar un poco de esto. El tema se llama el Dios o el Elohim que habita en la conciencia. Voy a repetirlo. El tema se llama el Dios o el Elohim que habita o que mora en la conciencia. Así se llama. Amén. Y vamos a colocar un texto como base en el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 7. El libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 7. Voy a esperar que usted llegue, voy a ir suave. Repito, el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 7. Ese es bueno, de pronto es porque está en la versión Hünemann, tal vez en la Reina Valera sea el 16, versículo 7, sea tal vez en la Reina Valera, creo que es así. En la Reina Valera sería el Salmos 16, versículo 7. Voy a leer en dos versiones y dice así: bendeciré a Yahweh que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué tal si lo repetimos todos juntos? Salmos capítulo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Yahweh que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. En la versión Hünemann, que exactamente es el capítulo 15, versículo 7, la versión griega de las escrituras hebreas dice así: bendeciré al Señor que me intelectualizó y además también hasta la noche me enseña mis riñones, es decir, lo profundo, mi conciencia. Ahí hay una comparación entre riñones, que por eso traducen conciencia, mi interior. Me enseña lo más íntimo de mi ser. Este verso me impresionó en esta semana, porque mientras lo estaba leyendo, y a propósito aprovecho para decirles que una de las maneras en las cuales llega la revelación a mí de versos, de pasajes, de escritura, es cuando estoy meditando. Es cuando estoy pensando en la palabra, y cuando estoy callado yo puedo observar el consejo de Dios para mí. Y cuando digo bendeciré a Yahweh que me aconseja, y cuando leo esto, creo que el Espíritu Santo me deja saber y me deja entender: Daniel, tú siempre has tenido un consejero por excelencia, siempre has tenido alguien que te va a guiar por excelencia, alguien que sabe todas las cosas, alguien que te conoce a ti, alguien que conoce tu entorno, alguien que conoce tu familia, alguien que conoce todas las cosas que están a tu alrededor, íntimamente y externamente. Y esa persona, Yahweh, es tu consejero. Tienes un consejero por excelencia. Y cuando pensé de esa manera, yo dije: Señor, ¿por qué en mi vida he tomado tan malas decisiones? Cuando tuve la oportunidad, tuve el tiempo, tuve el momento de poder apelar al consejero celestial. Tuve la oportunidad de poder oír tu consejo para mi vida. Y él me dice: Daniel, lo primero que quiero que entiendas es que yo soy tu consejero. Yo soy tu consejero. Yo quiero traer un consejo a tu vida. Yo quiero traer un consejo a tu corazón. Yo soy tu consejero. ¿Ha pensado usted en alguna vez en tener algún consejo, tener un consejero? ¿Ha necesitado usted alguna vez la ayuda de alguien que le pueda decir? ¿Ha tenido usted una decisión en el momento que usted ha dicho: tengo que tomar esta decisión rápida y no sé qué hacer? Voy a tomar tal decisión, voy a emprender tal proyecto, tengo tal visión, tengo este dinero, ¿será que lo invierto en esto? Esto está pasando con mi familia, esta es la decisión que voy a tomar, me voy a mover de ciudad. ¿No le gustaría a usted tener un consejero? Pues David está diciendo aquí que él bendice al Señor porque le aconseja,
Quiere decir que el salmista David constantemente que estaba escuchando el consejo de Dios. Por eso es que David tenía tanto éxito en sus campañas. Usted puede ver que David era uno de los hombres que consultaba al sacerdote si había de salir a la guerra o no. Esto me sugiere que David dependía constantemente del consejo de Dios. Hermanos que me están escuchando por Facebook, por YouTube, los que logren ver este mensaje, tenemos un consejero por excelencia. Dios es nuestro consejero. David dependía absolutamente del consejo de Dios. Y sigue diciendo el verso de la siguiente manera: aún en las noches me enseña mi conciencia. La otra versión dice: aún hasta en la noche me enseñaron mis riñones, o me enseñó mi conciencia, lo profundo de mí. Y ya vamos a ver qué significa esto. La palabra aconsejar en el hebreo significa deliberar, resolver, aconsejar. Si usted va al español, aconsejar es una palabra que está formada por dos raíces latinas y significa dar asesoramiento. ¿Le gustaría a usted ser asesorado por Dios? Significa aconsejar, significa deliberar. ¿Y sabe qué significa deliberar? Significa reflexionar antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y los contra, o los motivos por los que se toma. Yo estoy seguro de que todos los que están acá en esta mañana, tanto en esta casa como están allá en la internet, tal vez están teniendo decisiones o van a tomar decisiones dentro de algunos meses, dentro de algunas semanas, que puede cambiar el rumbo de su historia, que puede cambiar el rumbo de la visión que tiene Dios para ellos, para bien o para mal. Y para tomar esas decisiones que usted no sabe cómo las va a tomar ni cómo las va a hacer, porque usted a veces se emociona, porque a veces nos emocionamos, a veces mirando las cosas somos muy a la ligera. Déjeme decirle que usted necesita un consejero. Usted necesita a alguien que le ayude a ver los pros y los contra. Usted necesita callar su alma para que el Espíritu Santo pueda venir y susurrarle al corazón y decirle: mira, esta es la decisión que quiero para tu vida, esto es lo que necesitas hacer, esto es lo que quiero contigo. Entonces David dice de una forma espectacular: voy a bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Y aquí es donde yo quiero enfatizar en esta mañana: el Dios de la conciencia, el Dios que habita en la conciencia o que mora en la conciencia. Y hace algunos días me llamó un amigo y me hizo una pregunta. Él estaba hablando con otro amigo y el otro amigo le dice: venga, es que hay que buscar a Dios. Entonces le dice él: venga, ¿y qué es buscar a Dios? ¿Sí o no? Estamos acostumbrados a decir: hermanos, busquen del Señor, busquen de Dios. Les voy a hacer una pregunta a todos los que estamos aquí: ¿qué es buscar a Dios? ¿Alguno de ustedes sabe la fórmula? ¿Alguno de ustedes sabe de qué manera, cuál es el requisito del reglamento para buscarlo? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe aquí? Entonces cuando él me hizo esa pregunta yo me quedé pensando: sí, ¿verdad? Somos muy genéricos al hablar. ¿Y qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscarle a Él? ¿Qué es buscarlo? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera se hace? Y mientras estaba pensando en esto, vino este pensamiento a mí. Y es que ¿sabemos buscar a Dios? En primer lugar, está como pregunta. Segundo, ¿de qué manera se busca a Dios? Tercero, ¿cómo encontrarlo o cómo hallarlo? ¿De qué manera puedo encontrarlo? ¿De qué manera puedo hallarlo? ¿De qué manera puedo encontrar al Señor? ¿De qué manera puedo hallarle? Y una de las maneras que el Espíritu Santo me susurró en esta semana para encontrarlo es mediante la meditación. ¿Y cómo así vamos a empezar a meditar? Sí, tranquilo, espérese. No lo voy a poner a estirar los brazos así como los que practican yoga. Una de las maneras de buscar a Dios es mediante la meditación. Yo no sé si alguna vez a usted le habían enseñado esto. Tal vez pueda ser nuevo, o tal vez esto sea viejo para usted, porque tal vez alguien ya se lo enseñó. Pero una de las maneras de buscar al Señor es mediante la meditación. Cuando en nuestro interior comenzamos a pensar, comenzamos a susurrar en sus palabras, en sus maravillas, en un texto bíblico, ocurre algo en la conciencia. Yo quiero que me preste atención. Le voy a volver a decir:
Hay una de las maneras de buscar a Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vamos a buscar a Dios? ¿Cuál es una de las maneras de buscar a Dios? Mediante la meditación. Hay otras maneras como el estudio. Que aquí entre nos, usted sabe la percepción que tiene el judaísmo de cuando dice que Ribcá, cuando los gemelos luchaban en su vientre, dice que ella se fue a buscar ¿a quién? A Yahweh. Usted sabe que esa palabra también ellos la ven como estudio de la Torá, que ella se fue a consultar a los que sabían de Torá, pero algún día vamos a hablar de eso. Hay muchas maneras de buscar a Dios. Podemos buscar a Dios mediante la oración, podemos buscar a Dios mediante el estudio de la palabra, que eso es espectacular y algún día lo vamos a ver. Y hay una tercera que pocos lo suelen hacer, mediante la meditación. Entonces, una de las maneras de buscar a Dios, cuando le preguntan, mire, hay varias: está la oración, está la meditación y está el estudio de la palabra. También está la adoración, es otra manera de buscarle. Esas 4 maneras, pero hoy vamos a ver la meditación. Y para darle un ejemplo, quiero llevarlo a Génesis capítulo 24, versículo 62 y versículo 63, repitiéndole que la meditación consiste en traer a nuestra memoria, escúchame muy bien, los pensamientos de las obras pasadas del Señor. Pensar en sus maravillas, pensar en su creación, pensar en su palabra. Y cuando el ser humano se dispone a tener este pensamiento en un estado de quietud y de reposo, ocurre algo sobrenatural o algo especial. ¿Sabe qué sucede? El Espíritu Santo va a venir en ese pensamiento y nos dejará saber alguna revelación o alguna decisión. Nos va a dar indicios y nos va a dar una guianza para que nosotros podamos comprobar cuál es su voluntad. Génesis capítulo 24, versículo 62, versículo 63, mire lo que dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Versículo 63, y había salido Isaac a meditar ¿a dónde? Al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos venían. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué estaba haciendo el hijo de la promesa? Meditando. Dice que él salió a la hora de la tarde al campo a meditar. Déjeme decirle que parece que era una costumbre tal vez en Isaac, tal vez posiblemente era una costumbre en los orientales, porque ya vamos a ver cómo el rey David constantemente él habla de meditar en Dios. Y parece que él tenía esta costumbre, salía a la hora de la tarde, un momento de reposo, un momento específico, un momento donde él tuviera quietud, y él salió a meditar, salió a pensar. Entonces quiero comenzar con este verso diciéndole de que los hombres bíblicos, Isaac, el hijo de la promesa, él meditaba. Y cuando me refiero a la meditación, me refiero a lo que ya vimos antes. ¿A qué es? Pensar en las maravillas, en los prodigios, en las obras de Dios y en su palabra. Y mientras estás pensando en eso y susurrando en tu corazón, ocurre algo especial. Yo no sé qué tan cierto será, y yo no sé si usted lo ha escuchado, pero según un estudio que no sé en dónde se hizo, repito, lo escuché, dicen que cuando uno piensa, es que las cuerdas bucales, repito, no sé si es verdad o no, pero dicen que cuando uno piensa, las cuerdas bucales adentro se mueven, pero hacen una forma de susurro. No sé si usted lo ha escuchado, hay que averiguar. Dicen que las cuerdas bucales se mueven. Meditar es empezar a hablar en mi interior. Empecé a hablar, por decirlo así, conmigo mismo o en mi mente, recordar las maravillas de Dios, recordar sus promesas. Alguien me dijo una vez: venga, pero es que ¿cómo así que usted nos va a empezar a enseñar de meditación? ¿Qué es eso? Es que meditar no es una palabra correcta. Entonces me di a la tarea de meterme a la etimología y mirar que la palabra meditación viene del latín meditatio y significa acción y efecto de pensar antes de actuar. Entonces no hay problema, significa pensar antes de actuar. Entonces dice que Isaac, antes de que llegara Rebeca, ¿qué fue lo que salió a hacer? A meditar, salió a pensar, estaba meditando. Y tal vez, escúcheme en esto, la forma de cómo él recibe a Rebeca y cómo la ama en ese momento, ¿sabe posiblemente por qué es? Porque tal vez ya estuvo meditando, y cuando estuvo meditando tal vez el Espíritu de Dios reveló muchas cosas al corazón de Isaac. ¿Me sigue? Vamos en lo siguiente. El creyente debe desarrollar la meditación o el susurrar en la palabra de Dios. Esto es una de las herramientas más poderosas y provechosas a quienes han sido ejercitadas en ellas en su espíritu.
el meditar en Dios y en su palabra es una disciplina que tiene que ser ejercitada. Yo me acuerdo que una vez hablando con David, él me decía, vea, yo no sé si es Dios quien me habla o no, pero yo a veces estoy en mi cama y a veces no puedo dormir y me llegan pensamientos, Daniel, y yo estoy pensando y me llegan y me explican cosas y me dan sabiduría. Y a mí me ha pasado. Eso se llama meditar. Tal vez él lo hacía sin conocimiento. Él creía que eran sus pensamientos, pero ahí en esos pensamientos se mete Dios y es una disciplina. Entonces, miremos lo que nos enseña, por ejemplo, el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Sabe qué dice? Dice Yahweh, aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Y la casa de quién? De Judá. Escribiré mi Torah, ¿en dónde? En su mente y en su corazón. Es una forma metafórica de decir que él iba a derramar el Espíritu Santo, ¿en dónde? En nuestro interior, dentro de nosotros. Así que cuando meditamos, escucha el secreto y susurramos, acudiendo a la enseñanza del Espíritu, tenemos respuestas. Escúcheme. Siempre hemos tratado de buscar a Dios en lo externo. ¿Cómo lo hacen los orientales? En lo interno. Isaac está meditando, está callando su alma y está meditando en su interior. Nosotros somos, como latinos, somos muy dados ¿a qué? ¿A la qué? A la emoción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo buscamos muchas veces a Dios? Mire que estamos hablando de cómo buscar a Dios. Escuche esto. Usted va, Señor, usted se va para la iglesia y no está mal. Allá también se busca a Dios. Porque a veces Dios le va a hablar por medio del pastor, por medio del líder. Escuche. Entonces usted se va a la iglesia y Señor, yo te necesito, y usted empieza a orar y usted siente la presencia y mejor dicho usted cree que ya, ¿sí o no? Y la Biblia me dice que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Aquí adentro. ¿Por qué estoy buscando por fuera lo que ya tengo dentro? ¿No ha visto que tal vez la forma como usted lo ha hecho no ha recibido respuestas? Hoy les voy a decir que tiren la red del otro lado en el nombre de Yeshua de Nazaret, en el nombre de Jesús, y que comiencen a practicar esta disciplina de meditar en Dios que a mí me ha funcionado. Muchas de las revelaciones, les repito, me han llegado así. El Espíritu Santo trae un verso, hermano, comienzo a meditar y llega un conocimiento que yo dije, pero yo cómo, y entiendo, eso no fui yo, fue el Espíritu. Tienen la red del otro lado y comiencen a meditar en Dios, comiencen a meditar en la palabra. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Cuando uno va a buscar la presencia inclusive de Dios, usted tiene que saberlo hacer desde ¿dónde? Desde su interior. Escúchenme, hermanos, la presencia de Dios mora en cada uno de los que estamos aquí, está dentro de nosotros. Claro que también está externamente, pero está dentro de ti. ¿Acaso no dijo el maestro? El que cree en mí, como dice la escritura, ¿de dónde van a brotar ríos de agua viva? De su interior. Usted quiere que brote de afuera, cuando el Padre quiere que brote de adentro. Por eso no hemos sabido entrar en la presencia. ¿Qué hemos sentido? Claro, sí, la emoción se siente y no está mal el sentir el escaramuceo. Ay, acá se siente algo. Pero es más profundo y más poderoso cuando el río comienza a brotar ¿de dónde? Del interior de la persona. Porque alguien afuera puede empezar a brotar y agitar las aguas, pero ¿qué tal si empiezan a brotar desde adentro tuyo? Tenemos que desarrollar la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Entonces, cuando meditamos, estamos hablando ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Escúchenme bien. Cuando yo estoy en mi cama en la noche, no puedo dormir, y yo empiezo a pensar en Dios y empiezo a pensar en su palabra, no hablar conmigo mismo, porque una cosa es que yo me ponga a meditar y comience a hablar conmigo mismo y empiece a ¿qué? A hablar con mi alma, es decir, con mis miedos, con mis temores. ¿Y qué será? Eso es meditar, eso es hablar conmigo mismo. No estoy hablando de eso, ojo con eso, porque eso también lo han practicado muchos de ustedes y lo tienen como costumbre, y por eso cuando van a tomar decisiones tienen miedo. Y por eso cuando ustedes son indecisos. ¿Por qué? Porque toda la noche se la pasaron hablando con ustedes mismos, con su alma. Es decir, se la pasaron hablando, mira el problema, pero es que no puedo, no soy capaz, no hay para el arriendo, no puedo, yo no he podido perdonar. No, meditar es hablar con el Espíritu Santo, es pensar en la palabra de Dios, es mirar las promesas de Dios, y el Espíritu Santo vendrá en esa meditación. Mire lo que dice Romanos 7:25. Porque hay que meditar
adentro de nosotros. No le estoy hablando que va a hablar con usted mismo, no, va a hablar con Dios. Mire, Romanos 7:25 dice: gracias doy a Elohim por nuestro Señor Yahshua el Mesías. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo ¿a quién? ¿A la ley de quién? De Elohim. Pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Con la mente, ¿a quién servimos? Con la mente servimos ¿a quién? A Elohim. Escuche esto: con mi mente yo sirvo a Elohim. Y si es con mi mente, quiere decir que debo de estar ejercitándome constantemente en la meditación para poder servir a Dios. ¿Por qué? Y lo vamos a mirar ahorita. Vamos a leer a 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, que dice: ¿por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que Él le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue puesto en mi mente y en mi corazón. Así que cuando yo mentalmente empiezo a susurrar, acallando mi alma en la palabra, el Espíritu Santo va a revelarme como consejero la decisión que he de tomar. Él me lo hablaba en esta semana y me decía: tienes que escuchar mi consejo. Señor, ¿cómo lo hago? Medita en mí. Muchas veces te he hablado y te he mostrado revelaciones en la meditación, y a veces piensas que eres tú. A veces nosotros pensamos que somos nosotros, pero muchas veces es el Espíritu Santo. Me dice: tienes que meditar en mí. Yo habito ahí en tu mente. Puse mi espíritu en tu mente, Daniel. Así que susurra más en mí. Y usted va a ver que cuando meditamos estamos tranquilos, callados, reposados, y estamos más factibles a escuchar la voz del Espíritu. Efesios 4:23 dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo me renuevo yo la mente? Cuando empiezo a meditar. Ya lo vamos a ver en ejemplo, lo repito. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Présteme atención. Si usted no medita en la palabra, si usted simplemente cogió la Biblia y llegó y sí, leyó el Salmos capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante y ya, y lo repitió otra vez y ya por cumplir, no hizo nada. Tiene que quedarse en ese verso hasta que el Espíritu Santo venga y abra el entendimiento para que pueda comprender. ¿Cómo lo logro? Cuando medito. Tengo que meditar en el verso. Los predicadores, los que van a ser usados en la predicación, deben de desarrollar esta disciplina, como Isaac, como el rey David. Mediten. Usted sabe cómo dice el Salmo capítulo 1 versículo 1: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su ley medita. Nunca hemos conectado la bienaventuranza ¿con qué? Con meditar. Bienaventurado, escuche, el que no estuvo en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, porque en ella medita de día y de noche. Porque no estuvo en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, ni en camino de malos. ¿Por qué? Porque meditaba. Los que meditan tienen un gran beneficio. El espíritu de ellos está tan edificado y tan fortalecido por el Espíritu de Dios, que prácticamente, escuchen, yo no estoy quitando las cosas de la carne, pero ya no les apetece, no les gusta, porque si han educado espiritualmente. ¿Cómo? Buscando a Dios. ¿Mediante qué? Mediante la meditación. ¿Sabe usted por qué suele caer y solemos caer en el mismo pecado? ¿Por qué? Porque es que usted no medita en Dios, usted no saca tiempo para recibir de Él, usted está más bien en las cosas del mundo. Claro que vas a caer, pero los que meditan tienen un privilegio por encima de otros que no lo hacen. Hay una gran ventaja. Deben de meditar en Dios. Estás lavando, por ejemplo, la ropita, las ollas, comienza a meditar en Dios. Y ahí, Keren, en esas cosas va a venir el Espíritu Santo y te va a decir: Keren, esto. Y te va a decir: ay, ¿de dónde me surgió esto? Es que estuviste hablando con el Espíritu que habita ¿en dónde? En la conciencia. Mire, así que mientras vamos pensando en nuestro interior, el Espíritu que habita allí abrirá nuestro entendimiento para enseñarnos y para convencernos de su voluntad, aconsejándonos lo que debemos hacer. Los creyentes que empiezan a ser transformados, escucha esta palabra, transformados y guiados y caminan con Dios, son aquellos que han logrado poner el pensamiento, la meditación o el susurro de su interior en contacto con el Espíritu de Dios.
Hay personas que han desarrollado tal grado de meditación en Dios, de hablar con Él, que las 24 horas lo hacen por el Espíritu. De verdad. Mire, yo una vez quería poner a prueba esto. Y yo me acuerdo que estuvimos con el monte, con los muchachos, haciendo un ayuno, que a propósito hay que ir pronto con la ayuda de Dios. Un ayuno de 3 días, estuvimos en un ayuno de 3 días. Y yo me acuerdo que en ese ayuno de 3 días, nos metimos a orar en el monte hasta me acuerdo que una vez me quedé con David como hasta las 4 de la mañana, creo yo. Y oramos, y oramos, y oramos, y cantábamos, y oramos, y oramos. Y yo decía, bueno, necesito ver un sueño, alguna visión. Bueno, ya Dios me ha enseñado que no funciona de esa manera, y que cuando pienso así es más bien un niño espiritual. No está mal buscarla, repito, no está mal, pero hay un grado más allá de madurez. Entonces, cuando bajo del monte, yo me acuerdo que me acosté a dormir, y cuando yo cierro mis ojos, yo no sé cuánto han visto La Pasión de Cristo, el diablo que sale ahí, ese calvito, ¿sí o no? El calvito ese con el bebé, ese bebé monstruo, ¿sí o no? Y me acuerdo que apenas cerré mis ojos, ese personaje aparece ahí en la puerta de mi dormitorio. Y cuando aparece ahí, hermanos, fue tan sobrenatural. Fue como si mi espíritu fuera un radar. Y apenas apareció mi espíritu, ¡puf!, hizo así. Y yo abrí los ojos en el espíritu, así de una. Apenas lo sintió, mi espíritu ahí mismo reaccionó. Se levantó, lo miré y empecé a orar en mi espíritu. Fue tan rápido, fue tan instantáneo, ni siquiera tuvo que forzarlo. Y Él me enseñó: mientras estés en el espíritu, aunque estés en lo cotidiano y en lo normal, como ir a sacar la moto, como ir a hablar con tu tía, como ir a hacer esto, como ir a hacer aquello, tu espíritu estará en contacto conmigo, aunque tu mente sea inconsciente de eso. Y mientras estás ahí, como acabaste de bajar del monte, estuviste meditando, estuviste pensando en mí, tu espíritu lo sentirá en el instante. No, hermano, no se fuerza. Ahora entiendo por qué ocurren sanidades y milagros así instantáneas, y porque muchas veces nosotros hemos querido orar y por el hermano, y eso lo cogemos la cabeza y hablamos más duro, y creemos que entre más duro y no pasa nada, y más fuerza, porque creemos que por la fuerza, por lo duro que gritemos, va a ocurrir la sanidad. No funciona así. Entonces, mientras más medites en Dios, de día y de noche, cuando vas en el carro, ¿ustedes creen que porque la Torah dice, y estas palabras estarán en dónde? En tu corazón? Miren lo que decía la ley. Y las hablarás, estando por dónde? Por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Ustedes creen que por qué el Señor les dijo eso a ellos? Estas palabras estarán sobre tu corazón, aquí, y hablarás de ellas estando por el camino. ¿Usted cree que qué hacían ellos? Bueno, los que lo hacían, porque parece que no lo hicieron, porque mire cómo terminó. Pero ahora por el Espíritu se nos dice, piensa en ella. Cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando camino. Debemos de empezarlo a hacer. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente ¿en dónde? En las cosas de la carne. Ya ve usted por qué cae. Hermano, no es que usted sea débil, aunque sí es débil, pero quiero darme a entender, estamos en vasos de barro. Pero más bien es, ¿usted por qué no ha sido fortalecido? Porque aunque usted sea débil, Yahweh dice que Él se perfecciona en la debilidad. Entonces el problema no es que usted sea débil, el problema es que usted no ha sido perfeccionado en su debilidad. ¿Por qué? Porque tu mente, amigo mío, hermana mía, joven que me está escuchando, siempre se la pasa pensando en cosas terrenales. La música que escucha, música del mundo. Estamos constantemente pensando en el mundo. Entonces los que viven conforme a la carne constantemente ponen la mente ¿en dónde? En las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ¿en dónde ponen la mente? En las cosas del Espíritu. Haga la prueba por una semana. Voy a hacerles una prueba. Cojan la semana, descárguese las mejores predicaciones que le han tocado a usted, que usted siente la unción. Escójase un tema bíblico que a usted le apasiona, y en la semana, en la tarde y en la noche, en la mañana y en la tarde o en la noche, comience a susurrar y a meditar en eso, y llene su casa de alabanza. Hágalo por una semana y usted va a ver el cambio que tendrá en sus acciones, que usted tendrá en su vida. ¿Me sigue? Amén. Ahora sí, vamos entonces a ver esto ejemplificado en la Biblia. Vamos a ver cómo funciona. Usted puede entender entonces por qué Pablo tenía tanta revelación, por qué los apóstoles tenían tantas revelaciones. Pedro decía, mire, nosotros nos vamos a dedicar a la oración. ¿Y a qué? Y a la palabra. Por eso el siervo de Dios, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso,
Debemos de tener tiempo completo y dedicado para encerrarnos en el cuarto y solamente meditar. Hay tiempo de orar, pero hay tiempo de meditar, de escuchar a Dios, de escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué palabras vamos a traer al pueblo? ¿Qué le vamos a enseñar al pueblo? Salmo 77, versículo 6, mire lo que dice. Estamos hablando de que tenemos que tener la disciplina de cómo buscar a Dios mediante la meditación. Amén. Salmos capítulo 77, versículo 6. Así que cuando vuelva a meditar y sienta que alguien le habló, ya sabe que es el Espíritu Santo. Salmos 77, versículo 6 dice: miren lo que dice David. Voy a ir desde más atrás, creo. Ya te voy a decir. Este verso es poderosísimo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Salmos capítulo 77, versículo 6. Ay, hermano, qué bendición. Yo ya hace años quisiera que alguien me hubiera dicho esto de meditar. Créanme, hermanos. Dice, vea, vamos a leer más bien desde el 1, hermano Yehezquiel. Dice: para el director del coro, según Yedutún, salmo de Asaf, mi voz se eleva a Elohim y a él clamaré. Mi voz se eleva a Elohim y él me oirá. En el día de mi angustia, mire, en el día de mi angustia, ¿qué dice? Busqué al Señor. ¿Cómo lo buscó? Coma. En la noche mi mano se extendía sin cansarse y mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. Y mire cómo va a buscar a Dios. Versículo 6. De noche me acordaré de mi canción. Escuche esto. En mi corazón meditaré y mi espíritu busca. Voy a volver a leer eso para que vea que lo que el hermano Daniel está enseñando esta mañana no es embuste. Ahí dice inquirir. Inquirir es una palabra que significa buscar, indagar. ¿Cómo busca el espíritu de un hombre al espíritu de Dios? Mediante la meditación. Voy a volver a leer versículo 6. De noche me acordaré de mi canción. ¿Por qué se va a acordar de su canción? Porque si David cantaba que el Señor es mi luz y mi salvación, más vale que ese verso se le quede ahí, para que en el día malo y en el día de la angustia, como hablábamos creo que era el martes, él pueda traer esa canción a la memoria y recordarse y meditar de que el Señor es su Salvador. De noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré y mi espíritu busca. David está diciendo: mientras me acuerdo de la palabra de Dios cantada mediante canción de sus obras, yo me la recuerdo de noche, medito en ella mi corazón, y mientras medito en esa canción mi espíritu busca. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Tanto es así que en Guamal yo me di cuenta cuántos años he cantado sin meditar en la canción en mi corazón. Cantaba entendiendo el español, pero no entendiendo por el espíritu la canción. Dios una vez me mostró en Guamal esa canción que es un verso. Dice: ahora tengo esperanza de gloria. El que empezó en mí su obra la terminará. Bueno, no me acuerdo cómo dice, pero dice: el que empezó en mí la obra la terminará. Y meditando en esa canción, el Espíritu Santo, mientras mi espíritu buscaba qué significa esto, ahí fue donde salió lo que yo les he dicho. Daniel, y me lo confirmó más bien. ¿Quién empezó la obra en ti, Señor? Tú. ¿Y quién la va a terminar? Tú. Entonces déjame hacer mi trabajo. Entonces empieza su alma a inquirir. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Mire, mientras él cantaba y él decía, por ejemplo, echó a la mar los carros del faraón, y entonces él empezaba: venga, pero es que Dios ya nos salvó. Entonces dice: ¿ha cesado la misericordia de Dios? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Dije: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de todas sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es tan grande como nuestro Dios. ¿Qué hace usted en los tiempos de angustia, en los tiempos de crisis que han llegado a su vida? ¿Habla con usted mismo o más bien se va a poner a meditar en la palabra de Dios y permitir que su espíritu busque y que el Espíritu Santo le dé las respuestas para la situación en la que usted está pasando? Debe de ejercitarse y disciplinarse en meditar en Dios como lo hacía el rey David.
Salmos capítulo 63, versículo 5, dice de la siguiente manera. Salmos 63, 5 dice: como de meollo y de grosura será saciada, ¿qué? Mi alma. Es decir, David va a quedar satisfecho, va a quedar saciado. ¿Qué? Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Escuche, su espíritu va a quedar saciado. Lincoln, cuando usted se come el mejor manjar que pueda comer. De igual manera David decía: tengo hambre de ti, de tu presencia, así dice la canción, de tu fragancia, de tu amor. Hambre que duele, que debilita. Y David conoce el secreto. ¿Cómo voy a buscar a Dios para yo llenarme y ser saciado? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, en la cama, Yemima. Cuando usted esté en la cama y no se puede dormir, medite. Dice: cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando usted haga eso, déjeme decirle que usted será saciado en su espíritu. Y esa meditación, Yemima, era lo que al rey David después le producía cantar. Vuelva a leer el verso y tenga la revelación. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando David meditaba en Dios, en sus promesas, y el Espíritu le hablaba a su espíritu y le aconsejaba, David se saciaba, y como ya está saciado, ya podía ¿qué? Cantar. Y ya podía alabar. Muchos de los cantos de David, ¿sabe cómo surgieron? Porque cuando David se iba a cuidar las ovejas, ¿sabe qué él hacía? Él no solo cantaba. El primero que hacía, meditaba. ¿Acaso no lo leímos en el Salmo 16? Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios está, Dios mora, Dios habita en la conciencia. ¿Quiere recibir revelación de versos bíblicos? Medite en ellos, haga la prueba. Ejercítese a ver lo que pasa. Proverbios capítulo 8, versículo 14. Mire lo que dice la sabiduría. Yo quiero que vayamos allá. Proverbios capítulo 8, versículo 14. Los que quieren tener sabiduría en la palabra, los que quieren entender la palabra. ¿Sabe qué dice la sabiduría? Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia y el poder es mío. Proverbios capítulo 8, versículo 14. Usted sabe que humanamente y terrenalmente los orientales que meditan, ¿qué? Como decimos acá en Medellín, son cabezas. Es decir, oiga, qué gente, proverbio chino. Sao, tao, tao. Se los dedico. ¿Usted cree que porque esa gente... Oiga, ¿usted ha visto las películas cuando estos maestros Shaolin le dan consejos a los estudiantes? Y usted dice, ve, tremendo. Cuando Jackie Chan le dice, muévete sé como el agua, que el Kung Fu es como el agua. Bueno, yo que me voy a poner a enseñarle esta filosofía de Kung Fu, pero le quiero dar a entender lo siguiente. ¿Por qué en lo natural ellos son tan entendidos y pueden practicar tantos principios que se asemejan a la Biblia? Porque ellos han desarrollado en la meditación. ¿Me escucha? Ellos han desarrollado. La sabiduría vendrá a ti. ¿Sabe qué dice? Si tú la buscares. ¿Ha leído usted Proverbios 8? Dice, si tú buscares a la sabiduría. ¿Cómo la busco? ¿Cómo busco yo a la sabiduría? Usted ha leído el verso y bueno, ¿y Dios cómo busco la sabiduría? ¿Cómo? ¿Cómo buscamos la sabiduría? Meditando. Usted va a ser más sabio cuando medite en la palabra. Creo que hay un salmo donde David dice, me he hecho más sabio que mis maestros. Vamos a mirar si está acá, se los voy a mostrar. Vamos a leer, hermanos, libro de Salmos capítulo 119, versículo 98. Salmo 119, versículo 98. Vamos a mirar cuál es el secreto. Salmo 119, versículo 98. Desde ahí en adelante yo quiero que usted empiece a buscar a Dios meditando. Mire, versículo 99 dice, mire cómo dice, bueno, tengo más discernimiento que todos mis maestros. En honra, el maestro siempre será más grande que el alumno. Bástale al alumno ser como su maestro, ¿sí o no? Pero mire esto, en discernimiento. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son ¿qué? Mi meditación.
¿Cuándo va a adquirir conocimiento y revelación? Cuando usted aprenda a meditar en la palabra. Es una de las cosas que Dios me ha enseñado y que algún día los vamos a especificar un poquito más con los hermanos que vamos a aprender a cómo estudiar la Biblia. El meditar nos hará tener el consejo y nos llenará de sabiduría, haciéndonos entender el temor del Señor. No el falso concepto de su temor, ni tampoco el falso concepto de la gracia. Usted, escúcheme bien, va a poder buscar conocimiento y revelación más que lo que el pastor le puede enseñar en el altar. Si usted lo quiere, medite en Dios, desarrolle la disciplina en Dios, y va a ver el crecimiento espiritual que usted va a tener a una manera profunda y la madurez espiritual que usted va a tener. No va a tener a nadie que le regañe o le diga, el mismo Espíritu le va a aconsejar, el mismo Espíritu le va a enseñar. Isaías 26 versículo 9 dice: con mi alma te he deseado toda la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden ¿qué? Justicia. ¿Cómo buscaba Isaías? ¿A qué madrugaba? No solo a orar, ¿a qué? A meditar, ¿en qué? En los juicios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Dios? ¿Bajo qué? ¿Por qué? Salmo 119, capítulo 100, versículo 147, versículo 148. Me anticipé al alba, igual que Isaías, y clamé y esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Oiga, ¿sabe una de las frases que en esta semana leí de John Wesley que me impactó? Algún día les hablaré de él. ¿Sabe qué decía él? Siempre me levanto a las 4 de la mañana para alabar a Dios, porque no permitiré que un pájaro dé la alabanza a Él antes que yo. Ahí los dejo con eso. A reprender a Sabanás. Voy a volver a repetir Salmo 119, 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Escuche esto, tía. Esperé en tu palabra. Escuchen esto. Usted a veces ora, y cuando usted está orando está preguntando una petición, pero no espera. Usted debe orar y empezar ahí mismo ¿a qué? A meditar. Esperar que venga la palabra de Dios. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Esperen su palabra. Termine de orar y quédese quieto, quédese callado. Empiece a meditar en Dios y vendrá la respuesta. La meditación, una de las maneras de buscar a Dios. Isaías 48 versículo 17 dice: así ha dicho Yahweh, redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Yahweh tu Elohim, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes ¿qué? Seguir. Yo estoy de acuerdo con que todos nosotros tenemos que escuchar consejos. Yo escucho consejos, pero estoy de acuerdo de que tenemos que ir al secreto y que los consejos que nos dan los demás sean confirmación de lo que ya el consejo de aquel que me enseña provechosamente me ha dicho. Ya lo dije, Salmos capítulo 1 versículo 2: sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medite, piensa en la palabra, tiene decisiones que tomar, situaciones adversas, familiares, económicas, vaya a la palabra, medite y Dios le dará la respuesta, su espíritu será edificado. Quiero terminar con primera de Timoteo capítulo 4 versículo 15, un consejo que le da Pablo a Timoteo. Bueno, hay muchos versos, pero creo que lo más central lo hemos dicho acá. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 15 y versículo 16 dice: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Reflexionen, mediten, piensen. Tenga cuidado de ti mismo y de la enseñanza y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Reflexionen, hermanos, sobre lo que hemos hablado hoy. Desarrolle la disciplina de meditar en Dios. Va a ver el cambio que tendrá su alma, el cambio que se producirá en su espíritu. Ustedes han buscado respuesta de Dios. Ustedes han estado buscando respuesta, tienen incógnitas, preguntas, decisiones que tomar, pero necesitan aprender a meditar. David dijo: tengo más discernimiento. ¿Por qué qué?
porque que mis enseñadores, porque medito en tus testimonios. Señor, te agradecemos en esta mañana y te bendecimos. Gracias por el privilegio de poder, Señor, aprender esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de reunirnos. Señor, solo rogamos tu misericordia, solo rogamos tu ayuda y tu auxilio, Señor, para poder, mi Rey de Reyes y Señor de Señores, poder poner la palabra en práctica y este secreto tan grande, aquel secreto que practicó Isaac, aquel secreto de aprender a meditar en tu palabra. Aquel secreto, Señor, de aprender, Señor, a esperar en ti y de meditar en tus obras poderosas. De meditar, Señor, donde el Espíritu Santo va a venir, donde nuestro espíritu va a buscar, Señor, y vamos a encontrar, y nuestra alma será saciada. Donde vamos a dedicar nuestra mente y nuestro espíritu a las cosas espirituales y vamos a ser enriquecidos y vamos a poder vivir conforme al Espíritu. Yo te pido que tú le ministres a cada hermano, pido que le ministres a cada hermana, que aprendan a discernir su voz allá en el susurro, en la meditación de su interior, y tú hagas algo de una manera poderosa, Señor, y sobrenatural. Pido que tú seas colocando tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos en el nombre de Yahshua. Pido que traigas sanidad sobre el cuerpo de mi madre, que estás poniendo tu mano sanadora ahora mismo sobre ella, Señor, y toda malestar, toda dolencia le deje en el nombre de Yahshua ahora mismo. Lo declaro en el nombre de Yahshua. Sea sano ese cuerpo, todo virus sea quitándola, su vientre ahora mismo tenga sanidad ahora en el nombre de Yahshua. Por todos aquellos que están enfermos, Señor, pido por ellos también, que obres en ellos de una manera especial y sobrenatural. Enséñanos a meditar en tus mandamientos. Enséñanos a meditar en tu palabra, Señor. Enséñanos a buscarte mediante la meditación, como lo hacía Isaac, como lo hacía David, como lo hacía Isaías, Señor, como lo hacía el Mesías también, cuando se apartaba sola, Señor, a orar y pensaba en tu Torah, Señor. Como le dijiste al pueblo de Israel, susurren en ella de día, de noche, cuando vayan en el camino, al acostarse y al levantarse. Permítanoslo, Señor, para poder vivir en el Espíritu. En el nombre del Mesías te agradecemos, Señor, y te bendecimos. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Y bueno, esta tarde a las 4, con la ayuda del Padre, nos estaremos viendo otra vez para estudiar la palabra. Creo que va a haber un tema muy importante, así que traigan papel y lápiz para que lo puedan copiar y lo puedan enseñar a otros. Amén. Yahweh les bendiga. Bendiciones.